repartieron en esa quincena a miles y miles de personas y que habían otras cosas que causaban que mucha gente fuera al supermercado, no el mensaje de WhatsApp. Pero a alguien se le ocurre que fue el mensaje de WhatsApp y acusan al pastor de haber provocado. Lo tenemos esta mañana con nosotros, el pastor José Luis Rivera, porque el Calvario terminó, ayer fue, pastor, buenos días. Amén, bendiciones a todos y bendiciones a ti, Juan Carlos. Qué bueno tenerte aquí, Sí, qué bueno terminó que ayer. estás, ¿verdad?, disfrutando la justicia que Dios te hace. Yes. ¿Qué tan duro fue José Luis? Porque me narraste cuando llegaron 12 policías fuertemente armados. Sí. Fernán, trata de hacer la escena. Necesitas un mensaje de cuidar a tus ovejas por WhatsApp. Lo mandaste. Alguien te culpó de que tú provocaste algo y hay 12 policías en la puerta de tu casa. 12 policías. Tumbándote casi literalmente a la puerta. Así es. Wow. Así fue, pastor, no estoy exagerando. No, para nada. Así mismo fue. No, y lo que nadie sabe, que gracias a Dios pues puedo hablar ahora porque ayer la sentencia fue, no causa, fue lo que la jueza determinó. Que la gente no sabe que a mí nunca se me acusó de legalmente, o sea, nunca se me acusó de. Yo no tenía, a mí nadie me arrestó, a mí nadie me acusó, simple y sencillamente los medios provocaron, claro, y manipularon la psiquis de la gente de que yo era el culpable. Sí. De que se habían cometido un delito que no había ley que dijera correcto, que era un delito. En ese momento ninguna. No. Allí pues fue bien duro. La policía llegó a mi casa. Yo vivo en una urbanización con control de acceso. Para colmo vivo en una calle cerrada, una calle sin salida. Ajá. Y vivo en la última parte de la calle. Wow. Y entonces pues fue sin ningún sentido que la policía llegara allí, porque como yo fui voluntariamente a comandancia a declarar, ¿verdad? A tener un interrogatorio sobre el audio. Y en esa etapa del proceso, ellos querían saber si era yo. Entonces yo tengo un agente que va a mi iglesia. Ellos fueron a donde la gente de mi iglesia, que no tiene nada que ver con esto. Sí, no tiene nada que ver. Y es el copastor de nuestra iglesia. No voy a decir el nombre para que no haya represalias contra él, pero llegaron a su oficina de trabajo en su área y prácticamente, este es el del audio, ¿tú lo conoces? Ellos tenían todas las evidencias de que yo era, porque ellos tenían. Yo quiero decirle a este país que yo nunca me escondí. O sea, yo simplemente me senté a esperar el proceso porque. A mí me impresionó y ganaste mi simpatía y casi inmediatamente, a los pocos días, Sí. Fernán y yo lo habíamos discutido. Dijiste, esa voz es la mía. Ese Claro. mensaje es mío. Claro, yo no tengo nada que nunca voy a mentir. Anoche yo hice un escrito en Facebook que dice que la prensa ayer de nuevo hizo unas declaraciones que yo dije y yo no hablé con la prensa ayer. O sea, yo no mencioné, yo no toqué el tema de la prensa, yo no la hablé. Esos comentarios los hizo el reverendo Jorge Rasky y los hizo mi licenciado Tony Figueroa. Pero yo. Y dicen que José Luis Rivera lo dijo. Pues, así es como funciona los medios en este país. Oiga, pastor, cuando se formó el revolú, usted temió por su seguridad. No, o sea, totalmente. porque, o sea, una parte del pueblo se volcó contra el pastor. ¿Quién será? Totalmente. Entonces, ¿cómo fue vivir esos días? Mira, yo te puedo decir que el 80% de Puerto Rico inmediatamente levantó la piedra de culpabilidad. O sea, yo era culpable. Si tú escuchas, si le das para atrás a la memoria, todo lo que salía en la prensa cada 15 minutos era que el audio era falso. Yo escuché a Rubén Sánchez, yo escuché a Molusco, yo escuché a toda esta gente que tienen foros hablando asquerosidades, suciedades de mi nombre sin conocerme, sin saber, sin llamarme. Realmente eres tú. Entonces, lo más que me molestaba era que yo sabía que no habían escuchado el audio. Porque cuando tú escuchas el audio, yo digo literalmente, me lo dijo Ángel Molina. Entonces, si yo digo que me lo dijo el apóstol Ángel Molina, pues el que está hablando en el audio no puede ser Ángel Molina. Exacto. Entonces, tuvo 3 días o 4 días al aire, todo el mundo diciendo que el que lo dijo fue Ángel Molina. Yo digo, es que no lo han escuchado. Exacto. O sea, no oyen el audio completo, porque si tú dices a una persona que me lo dijo Fernán, pues Fernán no es el que está hablando.
Está hablando otra persona. Y ese error lo podemos cometer cualquiera de nosotros que no tenemos un vestido de periodistas, pero Claro. el periodista se supone que corrobore el detalle. Claro, entonces ahí es que está el detalle, Juan Carlos, que no corroboraron nada. Entonces, yo me di cuenta que esto había ido a otro foro. Cuando yo me siento en mi casa y mi esposa está llorando, mi familia está bien afectada, los primeros 3 días, que quiero decir que estuvo afectada hasta ayer, mi esposa, y mi familia espiritual inmediata. Cuando dice el secretario de Justicia, de la Gobernación, que el FBI me está buscando. Y yo dije, si el FBI me tiene que buscar a mí, si el FBI está buscando al del audio, pues entonces el FBI no sirve en este país, porque ¿cuántos pastores pueden haber y cuántos José Luis pueden haber? ¿Me entiendes? Entonces, yo decía a mi esposa, pero si yo estoy en la misma casa, estamos todos encerrados. ¿Cómo no me vas a encontrar? Entonces, nada, yo esperé el proceso. Al otro día me llamó mi hijo espiritual, el agente, y me dijo, pastor, aquí está el agente Lebrón. Quiero que sepas que el que llevó el caso, Juan Carlos, fue robos a banco. Yo no tengo... Wow. Todavía hoy yo no me puedo explicar por qué la división de robos a banco de este país llevó un caso contra un pastor y un audio. Todavía la corte no nos pudieron explicar. La jueza no nos pudo explicar. Nadie le pudo explicar a mi abogado por qué robos a banco se metió en esa división, se metió a intervenir en un caso de un audio. Pastor, ¿usted le parece que de manera orgánicamente negativa esto surgió sin querer queriendo o que alguien tuvo alguna mala intención? Mira, yo no sé, yo no te puedo hablar de las intenciones de los demás. Yo sí te puedo hablar de los hechos. Y los hechos dicen, te estoy diciendo, Fernán, que a mí me investigó robos a banco y dijeron en las noticias que el FBI tenía el caso. Entonces, yo me senté a esperar, ¿verdad?, el proceso. Y cuando llama mi copastor, me dice, pastor, aquí está el agente Lebrón de la división de robos a banco y quiere saber, identificar su voz, que si usted, yo le dije, pónmelo. Y pues, sí, mire, Lebrón soy yo, y vivo en tal sitio. Y él dice, pues mire, quiero citarlo para comandancia. Pastor, no se preocupe, todo está bien, usted puede ir solo. Me dice el agente, usted puede ir solo, tranquilo. Y dije, sí, no hay problema. Y cuando engancho, yo le llamé a mi hermana y le dije, consígueme a Tony Figueroa. Y yo quiero que tú sepas que cuando esto comenzó a subir de nivel, Dios me puso en la mente ese hombre, que yo no tenía relación con Tony, pero lo conocía y es amigo de mi hermana. Y muchos años atrás yo dije, el día que yo tengo una situación, ese es el hombre que yo necesito. Y efectivamente me trajo a memoria a Dios ese hombre y me lo puso ahí. Y el licenciado le dice, mira, tú no vas a ir hoy, vamos a ir mañana. En lo que nos preparamos a ver qué pasa. Y yo voy a hacer una llamada. Y ese día, pues efectivamente nos fuimos, llamamos a la gente, mira, no vamos a ir mañana a tal hora. Pues no hay problema. Una hora antes de que llegara a mi casa, Juan Carlos, yo hablo con el agente y le digo, me voy a preparar y nos vemos tal hora ahí. No hay problema. Una hora después, llegan 4 patrullas, fuertemente armados, como tú dices, a tumbarme la puerta básicamente al frente de todo el mundo. Imagínate que tú estés en una urbanización con control de acceso, en una calle cerrada, y que aparezcan 4 patrullas con un montón de policías, todos fuera de los carros. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Yo me estoy literalmente afeitando en mi casa, en mi cuarto, cuando de repente yo digo eso, boom, 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 inmediatamente yo dije, esto es la policía. Wow. Y cuando bajo las escaleras, mi esposa está con los perros, con el perrito en el pecho. ¿Qué pasa? ¿Qué? Y yo le dije, no, tranquila, no te preocupes, vete para arriba, tranquila. Y cuando abro la puerta, ¿qué pasó que ustedes hacen aquí? No, mire, disculpe, lo que pasa es que como el licenciado no nos contestó, pues queríamos venir para recordarle que usted está, para que nos veamos ahorita. Si quiere lo hacemos aquí. Un contingente de 12 policías fuertemente armados, casi tumbando la puerta de la casa para darte un recordatorio de una cita que tenías. Sí. Que alguien me lo explique. No. Y peor aún,
ellos pretendían que yo me sentara en la sala con ellos a ser interrogado en mi casa, sabiendo que mi abogado no estaba ahí. Y yo le dije, no, perdóname, yo no voy a decir nada hasta que mi abogado no esté. Y segundo, me parece una falta de respeto porque ustedes saben que yo iba para allá. Mira, me estoy afeitando, o sea, yo no he terminado, así que nos vemos tal hora allí. Y con todo eso yo me vestí, busqué al abogado a la casa y fuimos allá a comandancia, y ahí que ustedes vieron lo que me paré frente a las cámaras a decir, efectivamente soy yo, porque yo nunca me escondí. O sea, como yo sé que yo no cometí ningún delito, exacto, pues yo no me escondí. El que se esconde es el que sabe que hizo algo. Vamos a contactar al licenciado Jorge Lucas Escribano. Él es abogado, ha sido pastor por mucho tiempo. Lo conozco. Jorge Lucas tiene unas palabras para compartir. Sí. Hizo un análisis de este caso y de forma, ¿verdad?, breve. Lo leí. A mí me encantaría que Jorge nos hable, porque nosotros estamos pensando, como siempre estamos pensando en esta emisora, y hay otros que están en la línea de nosotros. José Luis, que este fue tu caso, pero puede ser el caso de cualquier pastor que nos esté escuchando en esta hora. O sea, le puede pasar a cualquiera que de repente a alguien, un sector del Estado, en este caso fue, ¿verdad?, la policía, bajo un argumento incierto, insípido, diga, aquí hay un delito donde no hay ninguna ley que lo sostenga. ¿Lo conseguimos, Fernando? Aquí tenemos a Escribano. Saludos, buenos días. Un abrazo a todos, Dios les bendiga poderosamente a todos ustedes y al pastor que está ahí. Jorge, amén. Gracias por sacar de tu valioso tiempo como abogado y como pastor, ¿verdad?, que ha sido tu función por tantos años a favor de este país. En la parte legal, como abogado, ¿nos debe preocupar lo que le pasó al pastor José Luis Rivera? Bueno, mira, definitivamente. Lo que él describe de la intervención o el ataque de la policía contra su familia y su hogar. ¿Dónde tú consigues en una pandemia 12 policías que vayan a una casa a darle un recordatorio a un ciudadano que vaya a una vista? Eso es increíble. Sí, sí. Eso es para empezar de entrada el ambiente que tiene todo, pero yo les quiero decir esto y es mi responsabilidad, ¿verdad? La denuncia contra el pastor, que fue supuestamente en base a la primera orden ejecutiva que emitió la gobernadora. 2017. Recuerden que hubo hasta un juez del Supremo que fue reseñado en la prensa que dijo que esa orden tenía unos defectos constitucionales. Y el Colegio de Abogados protestó y juristas serios en este país dijeron, mira, estamos en una pandemia, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado cómo se hacen las cosas. Pues, ¿qué pasó? Que en base a una supuesta violación a la ley del Departamento de Seguridad Pública, que no estaba contemplado porque esa ley no tipificaba como delito en ese momento los hechos que se le imputan al pastor. Fíjense ustedes que después que se aprueba la ley 35 del 5 de abril de este año para enmendar esa ley de seguridad pública, que entonces tipifican en palabras bien sencillitas, mira, en el momento que el pastor hace sus declaraciones, eso no es delito bajo la ley. Tuvieron que cambiar la ley, enmendarla el 5 de abril para decir, mira, toda persona que pueda hacer algún tipo de expresión, y te voy a leer textualmente, toda persona que permita transmitir por cualquier medio, a través de cualquier red social o medio de comunicación masivo, información falsa con la intención de crear confusión, pánico, histeria colectiva con respecto a cualquier proclama u orden ejecutiva, ahí lo ponen como... Para empezar, tienes que probar que se hizo una declaración con una mala intención, que del mismo audio surge que no es así. Pero ¿por qué tú le sometes un caso a un ciudadano cuando tú sabes que no cometió un delito? Ese es el gran peligro. Y yo metí una nota ayer, yo dije, mire, abran los ojos, porque ¿cómo tú llevas al tribunal a un hombre sabiendo que no cometió un delito? Tú tiras todo un sistema judicial en contra de una persona. Gracias a Dios que los tribunales, pues parte de su función precisamente es esa, defender al pueblo frente al Estado, que fue lo que ustedes vieron ayer que ocurrió. La Corte, pues obviamente tiene que aplicar el derecho y el caso se tenía que caer. Y te digo más, todos esos que arrestaron por ahí, que violaron la orden ejecutiva, sus casos son bien finitos.
hasta el 5 de abril. Después del 5 de abril la cosa es diferente. Por eso es que ustedes miren esa ley 35 del 5 de abril, te va a decir bien claro que todo ciudadano que incumpla, desacate o desobedezca de cualquier forma una orden ejecutiva. A partir de ese momento tienen el delito. Ok, y en efecto, escribano, desde el 5 de abril la cosa es diferente y se torna peligrosa o sea, ¿qué le parece la ley? No, la ley es correcta en el sentido de que tú tienes que ponerle dientes para impedir que la gente esté al garete en este país, vamos a hablar claro. Ok, muy bien. Lo que nosotros estamos diciendo, un momento, tú sabiendo que este pastor no cometió un delito, usas toda una fuerza policíaca, ¿por qué no intervienen así en un caserío en los puntos de droga? Claro. Vamos a hablar claro, tú sabes, sino que a un ministro, un hombre serio, un hombre que no le hace daño a esta sociedad, tú usas todo ese andamiaje para someterle un caso. Lo otro es que ya ellos sabían que no tenían caso, por eso es que tuvieron que cambiar la ley. Ahora, oye, me preocupa que un departamento de justicia, ese sí hay que investigarlo, ese sí hay que limpiarlo, eso lo digo por este caso y otras cosas más que están sucediendo en este país, y la gente sigue dormida y escuchan como un cántico del flautista de Jamelín y están todos embriagados y nadie abre los ojos y se da cuenta de que están siendo engañados, de que esto es un peligro, esto es un test case. Yo quiero que tú sepas esto lo van a seguir haciendo. Lo que estás diciendo es serio, en este Jorge. caso contra un ministro del Evangelio. Vamos a ver qué va a pasar. Esa es mi preocupación. ¿Qué te hace pensar de que este tipo de acusación va a seguir pasando? Porque esa afirmación que estás haciendo, siendo un abogado de tanta experiencia, debe alertar al cuerpo ministerial de Puerto Rico. Pues por lo que él narra. Guárdate esa grabación de este programa para la posteridad, porque el operativo policíaco que él recibe en su casa, la intimidación contra su copastor, suma toda esta película. Mira, aquí a partir de enero del 2021, si todo esto cambia, el Departamento de Justicia o un ente serio debe investigar el grupito ese que se prestó para esto, porque esto no es cuestión de que es el gobierno, no. Hay que ponerle el dedo al que fue, quien dio la orden, y tú los acusas criminalmente y les metes mano y los sacas de donde los tienes que sacar, porque están usando el poder de una manera abusiva para esto. Yo te digo, el Departamento de Justicia, este es un tipo de caso, para que ustedes entiendan bien esto, que ya los tribunales le llaman sensitivo. ¿Y por qué le llaman sensitivo? Pues alguien se inventó que si un caso sale en la prensa pasa a ser sensitivo. Y el trato y el manejo en el sistema es diferente. Este caso se tuvo que discutir en la Fortaleza, este caso se tuvo que discutir en la oficina de la Secretaria de Justicia, porque ese interés inusual en caerle encima a un ser humano, de la manera que se ha usado este sistema policíaco y del Departamento de Justicia, pues mira, hay que investigarlo. Por eso es que yo te digo que si esto pasó en este caso contra un ministro, yo no tengo la menor duda que ese grupo que está ahora, porque si viene otra gente es diferente, pero ese grupo que está ahora tiene que ser investigado y va a repetir su conducta cuando no le guste esto. Lo mismo pasó la otra vez con aquel secretario que hubo de ¿cómo se llama? De Hacienda, que persiguió cristianos, impugnando por error matemático unas deficiencias contributivas, y cuando se escudriña bien adentro en Hacienda se descubre que solamente fue a ministros, pastores y religiosos. Él no impugnó todas las sin fines de lucro. Y este gobierno no lo ha investigado. Yo no sé cómo ese señor está en la libre comunidad todavía. Y así, cosas como esta, ¿cuál es el objetivo? Pues mira, atacaste a un ministro, atacaste a un pastor para intimidar a los demás. Súmale otro aspecto que es mi parecer. ¿Por qué le caen encima? No solo por la persecución, porque como decían por ahí, es fácil abusar con uno que tú crees que es débil. Exacto. Es que hay un ambiente de que no abran las iglesias, hay un ambiente de intimidación, y hay un grupito que pues se ha dejado seducir. Yo solamente hago la advertencia. Tengo aquí la ley, tengo la enmienda a la ley, los hechos son claros. Él tiene tremenda causa de acción, ministro, en el foro federal. Y usted rompa radical par de demandas ahí para que usted vea cómo las cosas se van a enderezar, como lo que pasó a aquel pastor de Cagua que lo arrestaron por predicar al aire libre y demandó al gobierno en la Corte Federal y le tuvieron que pagar. Claro.
le tuvieron que pagar por abusadores, porque no respetan los principios, pero le tienen miedo a tener que pagar dinero. Así que nada, esa es mi opinión y es de mi responsabilidad, ¿verdad? No es de 97.7, pero la ley le da la razón al pastor y no solamente la ley, los hechos. Y es triste lo que él narra, una intervención policíaca en su casa, de esa manera. Es más, abre las líneas, pregúntale a la gente, mira, ¿cuánto le han escalado su casa? Han llamado a la policía y todavía es la hora que no han ido a buscar las huellas digitales. Y va a tener un marullo de gente y hay cuarteles cerrados en este país, es una verdad, por la pandemia. ¿Cómo le meten 12 policías en la casa? Así que denle en cabeza eso. Sí. Esa es mi advertencia. Abran los ojos, tengan cuidado, no se dejen seducir con esas caritas de yo no fui, ñe, que nunca saben nada y saben todo. Tan sencillo como eso. Y a mí no me interrogó, perdóneme, pastor, y a mí no me interrogó cualquiera. Me estaba contando el abogado que yo fui interrogado por los 5 top of the line de robo a banco. Wow. Pero ellos siguen las instrucciones, o sea, ahí tienes que meterle mano al superintendente, ahí hay que meterle mano al comisionado de seguridad pública. Estoy de acuerdo. Y cuando hay esa coordinación, surge la conspiración. O sea, ahí hay bastante para sacar, porque no es porque solo seas un ministro, se lo pueden hacer a cualquier ciudadano. No, y lo que me decían los policías, yo quiero que usted sepa que cuando terminamos el interrogatorio en comandancia, los policías todos se despidieron de mí, se pusieron de pie y me dijeron, miren, nosotros no queremos correr esto, pero de arriba nos están obligando. ¿Te hicieron esa presión? Esas fueron las presiones. Wow. Esas fueron las presiones. Y yo no tengo por qué mentir. De hecho, y quiero decir otra cosa. Quiero decir que para el que piense que yo soy un exagerado con el asunto de la policía en mi casa, al apóstol Ángel Molina le hicieron exactamente lo mismo. Mira lo que ellos hicieron. Al apóstol Ángel Molina llegaron primero a su casa, a la casa de él, y de ahí la misma contingencia de policía llegaron a la mía. O sea, cuando Molina me llamó y me dice, mira, de aquí acaba de salir la policía, y yo le dije, pues aquí está llegando. Cuando tocaron la puerta, y dije, mira, aquí están. Wow. Y eran los mismos. Hay una división de derechos civiles en el Departamento de Justicia Federal, por ahí puedes empezar. Esto tú no lo puedes dejar así, o bueno, es tu decisión, pero yo creo que tienes que aprovechar esta situación para enseñarle a estos poderes que no pueden abusar. Excelente. Porque tú tienes gente que te apoya, tienes acceso a ese abogado que te asistió, pero hay otros ministros que no van a tener eso. Hay otras esposas de pastores que cuando vean ese marullo de gente frente a su casa se van a ir en una crisis emocional. O sea, esto es más serio de lo que aparenta ser. Esto no es un ups del gobierno. Esto comenzó en marzo y te vienen a someter tu caso en mayo, a que hay una pandilla operando detrás de esto, que hay que identificarla y encauzarla y someterla al tribunal. Esa es mi opinión. Y lo ves como una conexión que dijiste ahorita, como parte de un esfuerzo de que las iglesias no abran. Bueno, es coordinado. No es que ese sea el esfuerzo, súmalo al ambiente. Súmalo al ambiente. No cae en un vacío, lo que se hizo tenía una planificación. Bueno, es que es parte de un ambiente. Con esa intimidación, ¿tú crees que va a haber? Mira, yo te digo más, mañana la gobernadora puede decir que hablan en la iglesia y la gente no va a ir. Sí. Y eso lo sé yo. La gente tiene miedo, la gente está en pánico, la gente usa el sentido común. Tú sabes, tú puedes abrir las iglesias mañana y puedes tomar todas las medidas que tú quieras y la asistencia va a ser mínima, en lo que el pueblo va ganando confianza. Jorge, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con que no es el derecho a la libertad de adoración lo que está en juego aquí, como único factor a considerar? Estoy hablándote de abrir o no abrir. Ahora, volviendo a lo del pastor, no pierdan de vista esto, lo persiguieron, usaron un poder de investigación y de acusar para encauzarlo criminalmente por un delito que no cometió, porque no había ni delito. ¿Lo ves ganando en una demanda federal? ¿Podrías ver ganando al pastor? Bueno, no solo eso, yo veo un par de gente arrestada en este país. El Foro Federal, ustedes lo ponen en condición. Oye, eso... chévere, hay un par de tipos que se van a tener que ir para él. Alguien va a tener que echarse la culpa. Y casi siempre es como por lo más finito, lo vas a ver. Léete, por ejemplo, el informe de la investigación de la compra de los 38 millones de pesos. Están refiriendo 5 personas que no tienen nada que ver con eso.
Excelente. Jorge, contundente tus expresiones esta mañana, te la agradecemos de corazón. Bueno, un abrazo a todos ustedes. Asuman postura, porque si no asumimos postura, en un lenguaje de calle, nos van a seguir pasando el rolo. Jorge Lucas Escribano, abogado y pastor por mucho tiempo en Puerto Rico. ¿Qué te parecen las palabras, Jorge, de un colega pastor, pero que está hablando como abogado, sí, no como muy pastor? Cierta, muy cierta, muy cierta. Yo quiero decirle que sí, que nosotros vamos a darle para adelante al caso. Proceso. Sí, lo hablamos anoche el licenciado y yo, no por lucrarse de nada, sino porque tenemos que mandar un mensaje. Hay que mandar un mensaje. Yo quiero que tú sepas que una de las cosas que se expuso ayer en la corte, el licenciado Tony Figueroa, que magistralmente lo hizo, fue que el asunto de Dios mío, lo tenía la palabra. Bueno, lo primero que te voy a decir es que el fiscal comenzó su argumento diciendo que él reconocía que había una buena intención en el audio, pero que no era aceptable. Entonces, no había una intención de delito, ¿me entiendes? Exacto. Entonces mi abogado le dice, pues si no hay intención de delito, ¿por qué estamos aquí? Exacto. ¿Me entiendes? Entonces... Si tú que acusas reconoces que no hay una mala intención. Claro. ¿Qué hacemos aquí? Exactamente. Entonces, si no paramos esto, como dice Escribano, aquí va a haber una inquisición cibernética contra los pastores, no podemos hablar nada. O sea, es como si tú tuvieras un chat de tu familia y tú le dices a tu esposa, te amo tanto que quiero llegar a mi casa para acostarme contigo, y de repente eso se riega y digan que Juan Carlos estaba... ¿Me entiendes? Entonces, sí. Y van en contra tuya porque tú hablaste en un chat privado de tu iglesia, algo, ¿me entiendes? O sea, aquí el punto, yo creo que el país entienda que el punto de ir al tribunal, realmente la excusa fue que supuestamente se formó un caos en Puerto Rico. Pero ayer en corte, en ningún momento ese fue el argumento. En ningún momento, porque tú tienes que probar primero, tú tienes que tener pruebas de que la gente estaba haciendo fila porque escucharon el audio. Y pasaron tres cosas importantes. Número uno, era viernes, día de cobro. Número dos, el IBU lo habían quitado. Y número tres, acababan de dar $21,000 en cupones para la gente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo es posible que puedan... Bueno, entonces preguntémosle a la señora gobernadora si ella fue la culpable de que hace 3 semanas se formara otro caos en Puerto Rico con los supermercados. Nadie le ha preguntado eso a ella. Claro. ¿Me entiende? Pero como es un pastor, pues le tuvieron que atacar al pastor. Seguiremos apoyándote, José. Gracias. Nueva Vida 97.7 se ha distinguido por ser una emisora que defienda a la iglesia y al pastorado. Estamos en récord por años y seguiremos en ese récord por años. A veces la gente lo aplaude, a veces la gente lo abuchea, pero al fin de cuentas sigue siendo el mismo trabajo que siempre hemos hecho, defender la iglesia y defender al pastorado. No, Juan Carlos, yo te agradezco públicamente a ti y a la emisora y gracias por tu corazón y por respaldarnos desde el día 1. Yo quiero decirlo, ayer lo puse un post de mi Facebook y lo puse con nombre y apellido. Quiero agradecerle a Juan Carlos Matos y a la gente de 97.7. Gracias, de verdad. Esta es tu casa, José. Gracias. Bueno, 8 de la mañana, Puerto Rico, buenos días. Intenso el programa de hoy y en breve, Christy Mueller, Una Vida Mejor es lo próximo. Buen día.